Los productores del campo que están aquí, yo los conozco muy bien, son gente que tiene más de 15 años sin nunca dejar de pagar un crédito. Sí, es cierto. Ha habido heladas, ha habido bajos precios, ha habido muchas cosas en los últimos años, pero todos estos señores que están aquí, año con año sacaban su crédito en la financiera rural y lo pagaban. Lo pagaban. En el Valle del Carrizo, la cartera vencida era de menos del 0.03%. Podemos decir que pagaban al 100%. Y también hay que decirlo, a veces con gritos y sombrerazos y tomando carretera, pero cuando fue la gran helada, y no es un gobierno del que tenga yo que defender, cada quien decide, pero hubo un apoyo inusual, como nunca en la historia, para que hubiera una resiembra. Y no había un esquema perfecto de precios a la comercialización, pero había apoyos a la comercialización. Lo mencionó el senador Burs, el A por C, la agricultura por contrato era un esquema mejorable, perfectible, pero que generaba certeza y que funcionó. Tan funcionó que todos los que están aquí nunca dejaron de pagar sus créditos. Y no solo eso, pudieron comprar tractores nuevos, algunos hasta bodegas bien organizados con el sector social, pudieron hacerse de bodegas y de seguir incrementando y mejorando sus condiciones. Hay que llamar las cosas por su nombre y con su. Por eso, todo nuestro respeto a ustedes que con sus propios recursos vienen y están aquí en el Senado. Quiero en verdad reconocer eso que es tan importante. Y no es juzgar a un gobierno, pero este gobierno desapareció esos programas. Hoy no existe en el presupuesto de la Federación un solo peso, uno, dedicado al apoyo a la comercialización. Y curiosamente, fue el mercado, lo dijo bien la compañera de Sonora, el año pasado y el año antepasado, los precios de mercado fueron tan buenos que no se requirió que el gobierno gastara un centavo, uno, en apoyar a los productores en la comercialización, cuando en años anteriores eran miles de millones de pesos que se entregaban a los productores por reconocer la labor que hacen efectivamente de producir los alimentos que este país requiere para poder alimentar no solo a México, en algunos otros productos hasta parte del mundo. Entonces, yo creo que es muy importante entender las circunstancias locales, porque aunque son muy similares, trigo, Sonora, Sinaloa, que en el caso de Sinaloa muy particularmente el Carrizo y una partecita de Angostura, pero principalmente el Carrizo, tienen circunstancias particulares, aunque son similares. ¿Yo qué es lo que espero? Y vine preparado con una propuesta. Yo espero que aquí en el Senado, que ustedes con gran esfuerzo vienen a querer ser escuchados y tomando la buena voluntad del senador Monreal y de todos mis compañeros senadores que están aquí, yo le agradezco a Elenes, obviamente a Imelda, a Burs, a mi amiga, a mi pariente, porque es Gastelum igual que yo, y es muy entrona. Efectivamente, cuando estaba en la Comisión de Reforma Agraria, la primera vez en la historia que salió una comisión del Senado no una reunión, sino a tener una sesión ordinaria, fue a la Casa de Fidal en el Valle de Mexicali con nuestra amiga Alejandra. Pero bueno, que no queden rollo, que no queden palabras. Yo ya presenté un punto de acuerdo donde, porque hemos estado cercanos con los productores, estamos planteando primero que el gobierno, ya sea la Secretaría de Agricultura, ya sea Segalmex, ya sea Hacienda, quien ellos quieran, garantice el pago de los 8,000 pesos por tonelada, sobre todo para la gente del Valle del Carrizo. Y lo segundo, que conforme una mesa de trabajo ya, para ver el mecanismo de poderlo llevar a cabo. Les pongo un ejemplo. Estamos a marzo y es hora que hay productores, ustedes lo saben muy bien, que no reciben la primera administración del ciclo anterior de la financiera rural, a pesar de haber tenido contrato firmado. Digamos las cosas como son. Yo he platicado con el gobernador, él ha estado muy atento, lo cual reconozco, el gobernador Rocha, que atiende, que está pendiente, no tiene la solución de todo, pero yo estaba sacando números, yo creo que es importante, porque al final del día
tenemos que ser objetivos y honestos y sinceros. Esto es un tema de dinero. Tan simple y sencillo como eso. Digamos las cosas sin temor, es un tema de dinero. Muy bien. El año pasado, la base, que es el origen de la base, se dice lo que te cuesta traer el grano hacia acá de donde venga, pero sirve para poder compensar las asimetrías que se tienen en los distintos mercados, fue de $35. Hoy están ofreciendo 29 y lo están subiendo a 31. La diferencia es que los insumos ahora, este año, valen más del doble, crecieron más del 100%. Entonces, si más o menos sacamos una cuenta generalizada, que vamos a estar hablando de una base de casi $70. Si el año pasado fueron 35 y los insumos subieron más del doble, más del 100%, pero dicen los productores con una base de $43 nos damos. Fíjate que yo estuve revisando y resulta que Segalmex, dicho por la Auditoría Superior de la Federación, ha ocurrido un fraude, un faltante de 15,000 millones. 15,000 millones de pesos. No 1,000 millones, no 2,000, 15,000 millones. Para dimensionar de qué se trata. Y este gobierno, reconozco, hizo una institución que se llama Regresémosle al pueblo lo robado. Bien, hoy salió un Twitter que ya detuvieron a 8 personas que trabajaron en Segalmex, e incluso habla de 2 empresarios que tuvieron que ver con el fraude. El exdirector de Segalmex hoy es funcionario público, o sea, está muy a la mano para poderlo contratar. Yo saqué una cuenta. ¿Cuántas hectáreas se producen en el Valle del Carrizo? 230,000. 230,000 toneladas, perdón, 230,000 toneladas. Muy bien. Perdón que esté pensando en Sinaloa, pues el estado que me corresponde y por sacar las cuentas de Sinaloa. FIRA, fíjense muy bien, FIRA dice que en el ciclo otoño-invierno 22-23, que es este, sacó un publicado que como mínimo se podrían pagar 6,200 pesos, como probable 6,928 y como precio máximo 7,300 pesos. ¿Qué digo yo? Con la buena gestión del gobierno federal, sobre todo se invitan a la gente de Hacienda, que hable con los industriales y que les pida que los industriales paguen y el precio máximo posible que FIRA tenía contemplado, que son los 7,300 pesos. Creo que Hacienda tiene todas las herramientas, empezando con la unidad de inteligencia financiera, que lo utilizan, para convencer a los industriales que paguen el precio máximo, 7,300. Quiere decir que estarían quedando 700 pesos por tonelada. Si multiplicamos 700 pesos por tonelada por las 230,000, estamos hablando más o menos, si no me saquen, la cabeza no me falla mucho, 160 millones de pesos. Con todo respeto, ante el fraude de Segalmex de 15,000 millones, 160 millones de pesos no son nada. Yo hago una propuesta para resolver Sinaloa. Podemos hacer un ejercicio similar. Como ya detuvieron a funcionarios, como ya está en la fiscalía, ese dinero lo van a regresar, porque es regresarle al pueblo lo robado. Ustedes productores son pueblo, lo robado es lo que se llevaron de Segalmex. ¿Qué pasa si el gobierno federal pone 100 millones, que no son nada, en lo que se cobra los 15,000 millones? Y el gobierno del estado pone 60 millones, 160 millones y se resuelve para pagar los 8,000 pesos a los productores del Carrizo, las 230,000 hectáreas. Yo hago esa propuesta. Lo dijo mi buen amigo Elenes. Los neoliberales, dice, dejaron al mercado voraz. Hoy hay un gobierno sensible, o al menos eso lo dice. Creo que en el Senado somos sensibles. Pues dejarlos al mercado voraz es que queden exhortos en puntos de acuerdo y que no se haga nada. Que un gobierno sensible apoye a quien además, por instrucciones del propio presidente, les pidió que sembraran trigo. Él se los pidió. Como política pública queremos
poder producir aquí más de lo que se consume y les pido que siembren trigo. Se los dijeron en este programa que les mencionaba de la suficiencia agroalimentaria. Entonces, con esa sensibilidad es como quitarle un pelo a un oso. 100 millones del gobierno federal que se los va a cobrar de los 15,000 millones, solo de los 15,000 millones que la Auditoría Superior de la Federación ha ya determinado que se robaron de Segalmex y que ya detuvieron a los que según supuestamente se robaron, es decir, ya los traen en la bolsa, y 60 millones del gobierno del Estado, que no es ninguna mayor cantidad, lo saben muy bien. ¿Qué presupuesto tiene la Secretaría de Agricultura, secretario? 489 millones. Fácil puede poner 60, un pelo de gato, finalmente, o que le agarren de otras partes, o haciendo la gestión que el gobierno federal ponga los 160, ojo, de lo que se robaron de Segalmex. O sea, no estamos diciendo que le metan la mano a la bolsa, por ejemplo, de lo que señalaba la señorita de Sonora, que el año pasado hubo en el presupuesto una cantidad para precios de garantía y no se utilizó. O como bien lo dijo Pelenes, cuando se hizo el programa para los pequeños productores, nadie fue a entregar el maíz de 8,000 pesos la tonelada porque era de autoconsumo. Entonces ese dinero ahí quedó. A lo mejor es de lo que se robaron, pero ese va a regresar, ¿no? Entonces yo creo que sería un formidable acuerdo en el Senado mandar llamar al sector de Agricultura o en su caso al de Segalmex para poder aplicar esto lo antes posible, porque hay otro tema que es muy relevante. Pues la agricultura, los productores, pues no salen de sábados o domingos. Ellos tienen encima el pago de a quien le hayan tomado el dinero, que a lo mejor ya no fue la financiera, sino agiotistas, que efectivamente las tasas de interés, yo recuerdo cuando estaban a un dígito, al 6, al 7, hoy la circunstancia es otra, por muchas razones, del 18, del 20%, y que bueno, va a ser una losa que no pueden cargar solos. Entonces, por lo pronto a los de Sinaloa, yo les pongo esa solución, 230,000 toneladas, son 161 millones de pesos, que fácilmente de lo que ya la auditoría ha dicho que se robaron de Segalmex, 15,000 millones, 160 no pintan, que los tome el gobierno, que se los entregue, que los pague para poder llegar a los 8,000 pesos y puedan entonces sí salir de los compromisos que tienen y poder llevar satisfactorios a sus familias, y de los demás estados hacer el ejercicio, a ver de cuánto estamos hablando. Estoy seguro que los 15,000 millones sobran, alcanzan. Y es un tema solo de voluntad. Aquí no hay más, de voluntad. Senador, disculpe, ¿cuánto dijo de la industria, perdón? Que la industria pague los 7,300 que consideró FIRA. Entonces, finalmente, ¿cuál es la ventaja? Los industriales son pocos, 4, 5, 10. Yo les puedo firmar ahorita que con una sentada con el secretario de Hacienda, acompañado del jefe del SAT, resuelven sin problema pagar los 7,300. Si ustedes... Buses empresarios. Si ustedes como senadores, conjuntamente con el secretario, obligan a la industria a que haga eso, no es que no es obligado. Sería un éxito. No es obligado, ¿no? En una buena plática, insisto, con el jefe del SAT y el secretario de Hacienda, con la mejor voluntad. Y si es necesario que inviten al de la Wi-Fi, con la mejor voluntad. Seguramente los industriales lo van a pagar, seguramente. O sea, nadie come lumbre aquí. O sea, todo el mundo, ¿por qué se les quema ganar? Permítame, vamos.